Si hay algo que el hombre debe enfrentar muchas veces, son las crisis en su vida. Hay diferentes clases de crisis. Hay situaciones que vienen a nuestra vida como una consecuencia de nuestros actos. Hay crisis, las cuales son evitables. Dios viene a nuestra vida y nos trae una palabra, y por medio de su palabra Dios nos da la guía, el entendimiento, la sabiduría, para tomar el consejo, para caminar de la manera correcta, para evitar las dificultades del camino, para evitar ciertas crisis que serían como golpes inminentes para nuestra vida, pero por cuanto tomamos el consejo de la palabra de Dios, Dios nos permite que podamos evitar tales crisis. Hay otras que quizás te encuentres atravesando hoy, que no podemos evitar. Hay quienes hoy están atravesando crisis emocionales por la pérdida de un ser querido. Tú no puedes evitarlo. Es algo que va a suceder. Pero luego de que uno experimenta la pérdida, luego viene una crisis en el corazón. La tristeza, la amargura, el desánimo. Y cargado y juntamente con la tristeza, con el desánimo, con la depresión, los problemas matrimoniales, las dificultades de aquellas personas que entienden que un tiempo de duelo está bien, pero tampoco uno no puede vivir anclado en una situación que no puede superar. Uno entiende que tras la pérdida, tras el dolor, uno puede sentir esa crisis, pero sin embargo no puede permanecer toda la vida en esa condición, porque terminará desembocando en problemas, en otros problemas. Hay crisis que vienen en nuestra vida, quizás la crisis económica que ha afectado a muchos de nosotros en algún momento de tu vida. Pero la crisis económica no viene sola. Cuando no atendemos el problema, cuando no entendemos la importancia del orden de prioridad, cuando no entendemos que hay ciertas cosas que debemos atacar primero, cuando no comprendemos que tomar el consejo a tiempo es sabio para nuestra vida, cuando no comprendemos que Dios quiere evitarnos el dolor de ciertas situaciones evitables, vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, momentos de gran adversidad, momentos de gran dificultad para el corazón que nuevamente tiene que atravesar la tempestad, tiene que atravesar las dificultades. Pero ¿cómo se hace para alcanzarlo? ¿Cómo se hace para identificar los problemas mayores? ¿Cómo se hace para entender qué es lo que va primero? ¿Cuál es el orden de prioridad? Y mientras que preparaba este mensaje, escuché un cuento de un profesor que le dio un ejemplo a sus alumnos, el cual intentaba mostrarles y dejarles una enseñanza. Entonces él tomó una vasija. Él le dijo, en aquella vasija vamos a colocar unas piedras, unas rocas. Entonces, él les dijo aproximadamente unas 14 piedras entrarán en aquella vasija. Así que les dijo, tomen las piedras y colóquenlas dentro de la vasija. Luego le dijo a los alumnos, no hay lugar para más nada, ¿no es cierto? No hay lugar para otra piedra. Es así, no hay lugar para otra piedra. Entraron esas 14 y no hay más lugar. Ahora el profesor sacó un balde lleno de piedras de canto rodado y le dijo, coloquen estas piedras entre las hendiduras de aquellas piedras más grandes. Entonces comenzaron a colocar estas piedras de canto rodado y comenzaron a filtrarse entre los huecos que habían quedado en aquella vasija. Entonces el profesor nuevamente les dijo, ahora sí, ya no hay lugar para ninguna piedra más. Y los alumnos otra vez dijeron, sí, ya no hay lugar para nada más. Entonces sacó otro balde, el cual tenía como una arena, una piedra molida. Y le dijo, comiencen a colocar esta piedra, aún en las hendiduras que han quedado entre la piedra más grande y la piedra más pequeña. Y ellos comenzaron a llenar la vasija, hasta que se llenó por completo. Entonces el profesor le dijo, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Y los alumnos comenzaron a decir, bueno, la enseñanza de
la importancia de prioridad, el orden de las cosas. Cada uno comenzó a hacer referencia y a reflexionar sobre lo que el profesor les había enseñado, que habían aprendido acerca de eso. Pero el profesor les dijo, miren, si hubiésemos comenzado al revés y yo hubiese colocado primero la arena, hubiese colocado primero la piedra hecha polvo, no habría lugar para las piedras de canto rodado ni para las rocas más grandes. Si hubiésemos alterado el orden de alguna manera, no hubiese sido lo mismo, no hubiese tenido la misma capacidad, no hubiese podido ingresar en aquella vasija la cantidad de piedras que hemos puesto. Esto es para que entiendan que en cuanto a los problemas hay un orden importante para las cosas. Que si se toma el orden correcto, cada cosa entrará en su perfecto lugar. Y que es importante que el tiempo se cumpla. Que es importante que cada cosa sea puesta en el lugar correcto. La palabra de Dios nos habla acerca de tiempos y que hay un tiempo para cada cosa. En la importancia del tiempo en nuestra vida. Bueno, este profesor les enseñó que la importancia en el orden de cómo hacer las cosas, que hay un orden. Primero uno atiende las cosas más grandes. Hay un orden de prioridad para luego atender las más pequeñas. Uno ataca el problema más grande, pero hay quienes, mirando las cosas pequeñas, desatienden las cosas que son más importantes. Hay quienes ocupándose de su propia vida. Quienes en algún momento se sintieron mal y sintieron que no habían cumplido el objetivo en su vida, que no habían podido disfrutar, que no habían podido ser felices. Tomaron la decisión de ir a vivir la vida ahora, en este tiempo, pero no tuvieron en cuenta que no era el mismo tiempo. Ahora tenían sus hijos, ahora tenían una familia, y por no entender el orden de importancia, tuvieron que perder su familia, perdieron sus hijos. Esta historia nos cuenta acerca de las crisis y acerca de aquellas cosas que podemos enfrentarnos en el camino, las cuales no esperamos. Porque cuando tú emprendes un camino, cuando tú tomas un rumbo, tú no estás esperando encontrarte de frente a una crisis. Hay veces que para el hombre le parece fácil. El hombre dice, es simple lo que tengo que hacer, es simple. Pero cuando no hay una guía de Dios, cuando no atendemos las señales, cuando no nos damos cuenta de que quizás no sea el mejor rumbo para nuestra vida, terminamos tomando decisiones que van a terminar perjudicándonos. Dice la palabra de Dios que Pablo, camino a Roma, iba allí junto a una compañía de soldados que estaban encargados de escoltar prisioneros. Y en aquellos prisioneros también se encontraba Pablo, rumbo a presentarse delante del César. Ahora, dice la palabra que, habiendo partido, comenzaron a navegar y a recorrer diferentes ciudades. Pero a medida que iban avanzando en su viaje, se iban acercando a una fecha en la cual embarcarse era una situación compleja, difícil, porque el clima lo hacía difícil. Todos los que trabajan con la pesca, trabajan en el mar, saben que hay tiempos donde es muy complicado embarcarse, porque como se dice, el mar está picado, porque es complicado, porque hay riesgo. Entonces, las personas no salen cuando hay una tormenta en el mar, no salen. Hay pescas que son pescas extremadamente dificultosas, extremas. Hay productos los cuales uno dice, ¿por qué es tan caro este producto? ¿Por qué es tan caro que se pueda consumir? Porque para poder pescarlos, hombres tienen que arriesgar sus vidas. Hombres tienen que pasar meses en el mar para poder traer ese producto. Así es el caso de algunas langostas, que tienen que adentrarse en mares terribles, tormentas impresionantes. Y ahí está la embarcación. Y aún en medio de la noche, pescando y pescando.
para producir miles de dólares. Pero es una pesca extrema, de extrema dificultad. Ahora dice la palabra que Pablo le aconsejó a los que estaban allí que no era bueno partir. ¿Qué es lo que hizo que ellos pensaran que era una buena decisión? Que el lugar donde habían estado, que el lugar donde debían quedarse para pasar el tiempo, no era un lugar cómodo. La ciudad a la cual ellos querían dirigirse estaba a unos 65 kilómetros, lo cual no era una travesía imposible, era algo posible, era algo medianamente cercano. La experiencia de Pablo le decía que no era conveniente, no por la distancia, sino por el clima, sino por lo bravo que se ponía el mar en esa época. Porque convenía quedarse allí, pasar el invierno y luego continuar, pasar el tiempo de dificultad. Pero hay quienes no atendiendo las señales, hay quienes no atendiendo la experiencia, porque en este caso Pablo no solamente era un siervo de Dios o hablaba como un siervo de Dios, sino que hablaba desde su experiencia, desde los viajes, desde su conocimiento en el mar. Pero dice la palabra que aquel centurión dio más crédito al que tripulaba la nave, al que era un experto. Y entonces, por una votación, todos dijeron, vamos, son 65 kilómetros, ¿qué puede pasarnos? Ya venimos navegando hace tiempo y solamente es un tramo más. Luego llegamos ahí y descansamos, nos quedamos. Bueno, eso es lo que parece. Hay decisiones en nuestra vida que parece solamente un tramo más. Solamente una decisión más, algo pequeño que no va a cambiar. Pero que termina introduciéndote en una crisis. Y el problema es cómo atravesar las crisis. Cómo superar ese momento. Aquel que escucha esta palabra hoy, que está enfrentando alguna crisis en su vida. Hace algún tiempo hablé acerca de la crisis existencial del hombre. Pero no solamente las crisis en sí, sino todo lo que eso produce. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Allí se encuentra esta historia. Libro de los Hechos, capítulo 27, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Dice, tomaron la decisión de partir, de dejar aquel lugar que tenía el nombre de Buenos Puertos, de un lugar que no era un lugar cómodo, pero que debían quedarse. Quizás no es tiempo de partir todavía. Quizás para ti no es tiempo de embarcarte en algo que va a traer crisis a tu vida, que va a traer dificultades. Quizás no es el tiempo, no porque no vayas a emprender ese viaje. Hay veces que no es el momento, pero luego vendrá la oportunidad otra vez. Luego vendrá el momento en el cual sí, sea el tiempo correcto. Pablo no dijo, quedémonos a vivir aquí para siempre.
porque es complicado. No, dejemos que pase la dificultad. Dejemos que pase. No es un buen momento. Hay veces que uno toma decisiones a sabiendas de lo complicado que puede ser y sabiendo lo perjudicial que puede ser. Pero sigue adelante. Hay quienes hoy están engañando a sus esposas a sabiendas de la crisis que eso puede ocasionar, de la dificultad que eso puede traer a sus vidas, pero no tomando el consejo, no tomando la palabra de advertencia, se embarcaron en un destino el cual amenaza con destruirlos, con naufragio, destrucción para sus vidas, con una crisis aún mayor. Uno dice, pero ya estamos en crisis. La causa de que yo sea una persona infiel es que vivimos crisis. Pero la forma de solucionar o la forma de encarar el problema traerá una crisis aún mayor a tu vida. Hay quienes no saben cómo resolver sus problemas. Hay quienes no saben entender el orden de prioridad de las cosas y comienzan por la arena. No comienzan por los problemas más grandes o por las dificultades más grandes en su vida, sino por las cosas pequeñas. Hay quienes perdieron su trabajo y bueno, es un problema, qué dificultad. Perdí mi trabajo, no llego a fin de mes, no sé cómo voy a pagar el alquiler. Bueno, es un problema, es una crisis, es una dificultad, sí. Pero si tú a eso le añades violencia, si tú a eso le añades ahora un malestar, si tú le añades a eso depresión, si le añades abandono, perdiste el trabajo, pero ahora te la agarras con tu esposa, rompes toda la casa. Perdiste el trabajo, sí, pero ahora te acuestas a dormir todo el día y no quieres levantarte. A la crisis que tienes, al problema, tú le añades aún más dificultad. Perdiste un trabajo, no la vida. No, perdí el trabajo que tuve por años y por eso vas a quedarte así, sin levantarte. Por eso vas a echarte al abandono, por eso vas a salir a tomar, por eso ahora te vas a volver a juntar con tus amigos, porque perdiste algo, porque enfrentas una crisis quizás económica. El hombre enfrentará crisis. Hay crisis que tú podrás tomar el consejo y decir, quizás no es el tiempo, quizás no es el momento de zarpar, no es el momento de que me embarque en un viaje que tendrá dificultades. Mi matrimonio está complicado, pero esto va a empeorar aún más las cosas. Si yo comienzo a vivir así, las cosas se van a complicar aún más todavía. Pero ¿sabes? Dice el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ellos dijeron, ya está, ahí vamos, salimos nomás. Qué lindo la brisa, qué lindo el vientito del mar, qué hermoso. Hoy va a ser un día increíble. Y zarparon, y parecía que tenían lo que ellos deseaban. Quizás te parece que tú estás teniendo lo que deseas, y te parece favorable, los primeros vientos parecieran ser favorables, pareciera que todo va a estar bien, pero dicen, no pasó mucho tiempo. Hay quienes se apartaron de los caminos de Dios y ahora es como que la brisa le golpea la cara y dicen, no es tan malo. Se siente el viento, se siente la satisfacción, se siente bien. Y parecen haber alcanzado lo que deseaban y parece como que las cosas se acomodan. Y la gente dice, Dios está conmigo, siempre me acuerdo de Dios. Las cosas me van bien. Si Dios estaría enojado conmigo, las cosas deberían irme mal, pero me está yendo bien. Siento el viento, siento aquella brisa y parece que estoy alcanzando lo que quiero. Y parece que las cosas ahora sí van a estar bien. Quizás en la iglesia las cosas no estaban bien, por eso me iba todo mal. Por eso las cosas no funcionaban. Ahora, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron las anclas e iban costeando Creta. Iban rumbo a donde ellos querían llegar. Debían haber tomado el consejo y quedarse allí.
esperar que pase, esperar tener mejores condiciones. Pero sin embargo ellos tomaron la decisión de partir. Así, hay muchas personas que han tomado una decisión en su vida. Una decisión que en principio le pareció favorable. Una decisión que a primera instancia les pareció buena. Les pareció que era bueno para su vida, para su familia, para su entorno y que todo estaría bien. Pero dice, pero no mucho después, no pasa mucho tiempo. No mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Un viento huracanado se levantó, un viento terrible en el mar. Imagínate, las embarcaciones de aquellos días, si bien era una embarcación grande porque más de 250 personas se encontraban allí, no tenían la tecnología que pueden tener hoy. Y se encontraba en medio de una gran tormenta. Al principio todo estaba bien, pero ahora tu mala decisión te pone en medio de una crisis, en medio de una situación difícil. ¿Y qué hacen? ¿Qué solemos hacer en medio de las crisis cuando no sabemos cómo resolverlas? Hay personas que dicen, si el problema tiene solución, bueno, tranquilo. Y si el problema no tiene solución, también tranquilo, porque si no tiene solución, ¿para qué te afanas? ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué preocuparse? Si en definitiva no puedo cambiarlo. Dice la palabra que debían haber tomado el consejo, pero no lo hicieron. Confiaron más en el que tripulaba la nave y se fueron. Y al poquito tiempo de tomar la decisión y parecer que la decisión era la correcta, se dieron cuenta de que no. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tomado decisiones y al poquito tiempo nos dimos cuenta que no fue la decisión correcta? Y ahora tú quieres salir y quisieras volver atrás, volver a los buenos puertos, volver a aquel lugar, pero ya no puedes. Ya no puedes volver atrás. Te encuentras en medio del mar, en medio de una crisis, en medio de la tempestad y los vientos golpean contra tu vida buscando destruirte, buscando que no puedas llegar al lugar que tú pensabas, tratando de robarte toda esperanza. ¿Pero qué haces? Dice en esta historia lo que ellos hicieron. Cada historia en la Escritura es una enseñanza, una manera, una forma en la cual nosotros podemos evidenciar en esta historia una crisis. La tormenta se desató. Ahora había una crisis en el mar. ¿Cómo resolverla? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos las velas porque el viento nos va a romper todo? Lo mejor es no tratar de ir contra la corriente, el viento. Aquella embarcación no estaba preparada para poder navegar con esa clase de vientos. ¿Qué hacer? Bueno, los experimentados tenían que tomar decisiones en medio de crisis. Sabes que hay personas que se dedican y su trabajo es resolver problemas. Hay quienes trabajan todos los días en alguna empresa para resolver problemas, ya sea problemas de software, ya sea alguna empresa que trabaje por medio de aplicaciones, programas y demás. Y aquellos programadores, los que trabajan en sistemas y demás, tienen que resolver problemas constantemente. Su trabajo consiste en eso, en resolver los problemas para la empresa, en evitar que puedan tener pérdidas, en dar soluciones, aunque no sean visibles dentro de la empresa. Hay personas que están haciendo una tarea. Pero aquellas personas que cada día trabajan en resolver problemas, ¿tú piensas que a la hora de resolver sus propios problemas lo pueden hacer con tanta facilidad como en el trabajo? ¿Cómo resuelves tú
tus propios problemas? ¿Cómo atiendes tus crisis? Puedes ser experto en resolver problemas de informática, puedes ser experto en resolver problemas matemáticos, puedes ser experto en resolver problemas que te sean ajenos. Pero ¿cómo atender tus propios problemas? ¿Cómo enfrentar tus propias crisis? ¿Cómo salir de en medio de una tempestad luego de una mala decisión? Hay veces que nos vamos a encontrar en medio del mar porque la crisis vino a nuestra vida. Porque nos toca enfrentar una crisis. Hace poco tiempo enfrentamos una de las crisis más grandes de los últimos tiempos en el mundo. Atravesamos una pandemia. Fue una crisis en cuanto a lo sanitario. Crisis, emergencia sanitaria. Pero luego eso desató en una crisis económica. Y la crisis económica hizo que miles y millones de personas se separaran, matrimonios se destruyeran. La crisis económica empujó a los matrimonios a la destrucción. La crisis material terminó dividiendo la familia. Imagínate una embarcación que está enclenque, no tiene la mejor preparación ni el mejor mantenimiento y de repente se encuentra en medio de una tormenta. ¿Qué le pasará a la embarcación? ¿Cuánto tiempo podrá resistir? Uno dirá, se destruye. Se destruye fácilmente. Bueno, imagínate cuántas familias, cuántas personas se encontraban ya en una crisis propia. ¿Cuántos hoy se encuentran en una crisis? Ya sea en una crisis sentimental, emocional, en una crisis económica, familiar, en una crisis en cuanto a su fe. Cuando de repente ya no te sientes el mismo. Cuando sientes que ya no buscas a Dios con la misma intensidad. Cuando sientes que la palabra de Dios ya no tiene aparentemente la misma eficacia que tenía en tu corazón. Y ahora hay una crisis. ¿Busco a Dios o no busco a Dios? ¿Sigo o no sigo? Dice la palabra, y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento. Nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. ¿Qué hicieron? Nada. El viento era tanto que no podían hacer nada. En medio de las crisis hay veces que el hombre no puede hacer nada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando la crisis viene a tu vida y no es provocada por una mala decisión que tú tomaste? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo sales de allí? Cuando no encuentras la manera, cuando no encuentras la forma. Dice, ellos nos abandonamos y dejamos que el viento nos lleve. Así. Cuando por medio de la resignación uno dice, ya no puedo hacer más nada, ya intenté todo en mi matrimonio, ya intenté todo, todas las formas de salir adelante y nada me funcionó. ¿Qué más hago? ¿Qué más hacer cuando he intentado, he emprendido y he fracasado? Emprendí y fracasé, traté de salir una y otra vez y nada me funciona. Entonces me abandono, dejo que el viento me lleve, es decir, no hago nada. Enfrento la crisis y el problema. Y hay quienes quisieran agarrar a su pariente, quisieran agarrar a su esposa, a su esposo y sacudirlos y decirle, despertate, reaccioná, hace algo. Pero en medio de las crisis, una persona dice, ya no tengo más ganas de nada. ¿Así? No tengo ganas de vivir, no tengo ganas de seguir, estoy cansado, no le encuentro sentido a esta vida. Y uno dice, pero tenés tus hijos, tu familia, tenés mucho por qué vivir. No tengo ganas, no tengo fuerza. Y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento. Nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Se dejaron llevar por la crisis. Se dejaron llevar por aquel mal tiempo.
Se dejaron llevar por aquella dificultad. Y el problema de esto no es simplemente que tú te abandones al problema, o que tú te abandones a la dificultad que enfrentas, o a los vientos y las crisis que la vida te presenta, sino el saber identificar dónde está el problema. En esta historia, el problema radicaba en la decisión. Una vez estando en el mar, ya no había qué hacer. ¿Qué podían hacer una vez que estaban en medio de esta gran tormenta? De un viento huracanado. ¿Qué podían hacer? Ya no podían hacer más nada. Ya no podían luchar contra eso. Es la fuerza de la naturaleza. ¿Cómo hacer cuando se está en desventaja? Bueno, en este caso, la decisión primera era la importante. No embarcarse en el tiempo que no es debido. Tomar las señales, entender la voz de Dios, tomar el consejo. Pero en el caso de tu vida, ya te encuentras en medio de la crisis. Estás en medio de las dificultades. Y los vientos azotan contra tu vida. ¿Qué hacer? ¿Dejar que el viento me golpee? Ya está. ¿Para qué? Ya está, me echaron del trabajo, ahora me voy a tomar. Ya está, me fue mal, algo malo me pasó en la iglesia, hubo algo que no me gustó. Ya está, me vuelvo a tomar, me vuelvo a drogar, me vuelvo con los amigos, me vuelvo al barrio, me vuelvo a la vida que antes tenía. Ya está. ¿Qué suele hacer aquel que enfrenta crisis? ¿Qué sueles hacer tú en las crisis? Resuelvo, comienzo a identificar el problema y digo, bueno, este problema es primero. Tengo un problema matrimonial, las cosas no están bien en la familia y el trabajo no anda bien. Estoy mal espiritualmente. Bueno, yo tengo que entender cuál es la prioridad y cuál es el desencadenante de todo lo demás. Si entendieras que el problema espiritual que tienes es el que te ha llevado a estar en medio de la crisis que hoy tienes. Si entendieras que es un problema espiritual. Y alguno dirá, ¿por qué espiritual, pastor? Porque dejaste a Dios. Y como dice la palabra, cavaste para ti mismo, cisternas. Pero el problema es que las cisternas que el hombre puede hacer, los pozos, para poner el agua, la provisión, son cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces todo lo que produces se filtra, todo lo pierdes, todo parece que te va mal. Pero el problema es espiritual, porque tú dejas a Dios y te va mal en tu matrimonio, tú dejas a Dios y te va mal en tu economía, tú dejas a Dios y ahora no tienes ganas de vivir. Pero al principio sentías el vientito en la cara de satisfacción, de que tenías lo que querías, de que habías tomado una buena decisión. Pero ahora la realidad te muestra que no es así, que la situación es difícil. Dice la palabra que ellos se dejaron llevar al viento. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué hicieron? Hicieron todo lo humanamente posible. ¿Para qué? Para tratar de no perder la embarcación. Pablo le dijo, esto no solamente será una pérdida material, sino de nuestras propias vidas. No solamente se perderá la embarcación estará perdida, sino la carga que llevaban. Aquellos eran barcos cargueros que llevaban granos de trigo de un lugar a otro, alimentos. Todo eso se perdería. Ellos hicieron todo lo humanamente posible para tratar de conservar la nave, para tratar de mantenerse con vida.
Pero en un momento, ¿qué tuvieron que hacer? Comenzar a tirar por la borda las cosas que estaban allí. ¿Cuál es el problema de tomar una mala decisión? ¿Cuál es el problema de no saber cómo enfrentar una crisis? ¿Cuál es el problema de la inactividad en medio de una crisis? ¿Cuál es el problema de no saber diferenciar los problemas más grandes, las piedras más grandes, las piedras más pequeñas, el orden de prioridad? ¿Qué es más importante, la familia o el trabajo? ¿Qué es más importante, tu relación con Dios o la mirada de los demás hacia tu vida? ¿Qué es más importante? Cuando el hombre no sabe diferenciar estas cosas, entonces tomará decisiones equivocadas. Pero luego de haber tomado una decisión equivocada y encontrarse en medio de la crisis, ¿sabe lo que tendrá que hacer? Tendrá que echar por la borda todo el esfuerzo que te costó formar una familia por tomar una mala decisión. Ahora tirarás por la borda todos los años que has construido. Todo el trabajo que hiciste para sacar adelante, el esfuerzo para tener tu casa, para darles un lugar a tus hijos. Como se dice normalmente, tirados, echados por la borda. ¿Por qué? Por una mujer, por un hombre, por una infidelidad, por un momento de locura. ¿Cuántas cosas has tirado por la borda por las malas decisiones que has tomado? ¿Cuántas cosas en tu vida has tenido que perder y dejar? Primeramente una mala decisión, luego inactividad, luego el problema dominando tu vida y comenzando a perder, tirando todo por la borda. Es una pena cuando uno dice, este joven tiró su vida por la borda, tenía un futuro, tenía un buen pasar, pintaba para bien, pero tiró todo, lo tiró por la borda. Las malas decisiones, el consumir drogas, las malas amistades, lo llevaron a tirar su futuro por la borda. Hay quienes han tirado su economía por la borda, detrás de los vicios, detrás de los juegos de azar. Pensaron que esa decisión no sería tan importante, ni que crearía tales crisis en su vida, pero la crisis económica lo llevó puesto. ¿Qué es lo que le pasa a aquellas personas que tienen problemas con el juego? ¿Solamente tienen problemas con el juego? No. Pierden sus familias, sus casas, sus vehículos. Lo pierden todo. Tiran todo por la borda. Pareciera que la crisis simplemente es, soy un jugador, soy un adicto al juego. Y esa es la crisis. Pero la crisis que enfrenta a esa persona lo va a llevar a perder aún más todavía. Tiene una crisis que ha identificado el juego, lo que no puede controlar. Pero esa crisis llevará a tirar por la borda años de matrimonio, una empresa, sus hijos, su relación. ¿Qué estás dispuesto a perder? ¿Cuántas cosas estás dispuesto a dejar atrás por una mala decisión? Si solamente pudiéramos entender que hay un tiempo para cada cosa y que no es que Dios te dice que no, sino que quizás no es el tiempo. No lo hagas hoy. No es el momento para hacerlo. No es propicio que hoy te embarques en esta decisión para tu vida. Quizás luego, cuando las cosas sean favorables, quizás cuando todo esté mejor. Escuchaba otra reflexión acerca de los problemas. Y un varón, se había encontrado con alguien que tenía un problema, tuvo un problema en la calle, en medio de la ruta, se quedó sin combustible, no pudiendo ir hasta una estación de servicio. Se encontró con un paisano de la zona y le dijo, mirá, a esta hora no vamos a encontrar ninguna solución, hay que trasladarse unos kilómetros, así que te invito a mi casa, pasa la noche allí y mañana resolvemos este problema.
Pero en medio de aquella situación, él le dejaría una enseñanza. Llegó a su casa, dice que antes de entrar en la casa, hizo algo muy llamativo. Abrazó a su árbol que estaba allí afuera y comenzó a hablar con el árbol. Y luego de estar un momento allí con el árbol, entró en la casa, lo recibieron, comieron. Este hombre pudo descansar. Al otro día se levantó nuevamente, fue hasta el árbol, lo abrazó otra vez, le dijo unas palabras. Este hombre de la ciudad habrá dicho, este está loco, habla con las plantas. El hombre tenía sus campos, sus animales, sus cosas. Entonces, cuando ya había resuelto el problema, dispuesto a irse, le dijo, ¿qué es eso esa relación que usted tiene con su árbol? Veo que lo aprecia mucho, veo que usted tiene una buena relación. Quizás habría pensado, este está loco, pero quiso indagar a ver qué le respondía. Y le dijo, no solamente es un árbol, es un buen amigo. Dijo, no entiendo, ¿cómo es un buen amigo? Veo que usted lo acaricia, que le habla, pero no es que solamente le hablo, sino que normalmente cuando vuelvo de mi trabajo, vuelvo de días de dificultad, vuelvo con problemas. Tengo problemas en mi vida. Y antes de entrar a mi casa, voy a aquel árbol y le cuento mis problemas, intentando dejar en el árbol los problemas y las dificultades que enfrento. Y entonces sí, entro a mi casa, dejando los problemas allí, para no agarrármela con mi esposa, para no discutir, para no hacerle pasar un mal momento, para no frustrar a mis hijos cargándolos con mis problemas, con mis frustraciones. Entonces, es mucho más que un amigo, porque todo eso le dejo. Pero la enseñanza no era simplemente el dejar los problemas afuera, antes de entrar al hogar, para poder tener una convivencia buena, para poder entender. Sino que él dijo, a la mañana me levanto y cuando voy al árbol, ya varios de los problemas que le dejé el día anterior ya no están. La enseñanza de esta historia es que hay cuestiones que las va a resolver el tiempo. Hay cuestiones que luego de descansar y confiar en Dios. Imagínate, en este cuento, un árbol podía albergar la frustración, la tristeza de un hombre, sus problemas, y sostenerlos allí, y al otro día al levantarse, ya parte de los problemas habían desaparecido. Imagínate lo que puede hacer Dios cuando tú te acercas a Él y le dices, Señor, mi corazón está batido. Señor, mi corazón enfrenta problemas. Señor, estoy con problemas en el trabajo, estoy con dificultades. Amenazaron con echarme, pero no quiero entrar a mi casa a agarrármela con mis hijos, con mi esposa. Tuve que vivir una situación humillante, pero ellos no son culpables de esas cosas. Si un árbol en esta historia pudo sostener y volverse un gran amigo para este hombre, ¿cuánto más piensas que Dios puede hacer al sostener tu corazón y tu vida cuando tú le entregas tus cargas? Dice, bienaventurados, felices, dichosos aquel que confía en el Señor. Aleluya. Y aleluya. Dice la palabra, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo cuando escuché esa historia decía, es lo que el creyente debe hacer antes de comenzar a agarrársela con su familia, volcar sus frustraciones. Debe ir a Dios y debe confiar en Dios, y al levantarse el otro día, muchos de los problemas que aparentemente estaban allí van a desaparecer. Porque algunos son cuestión de tiempo. Nos frustramos y nos desesperamos por resolver problemas inmediatamente. Y queremos resolver situaciones inmediatas. Y hay veces que creemos que nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que resolver esos problemas. Y el hombre piensa y piensa en la noche cómo hacer para resolver esos problemas de su vida. Pero si entendiera que tiene que descansar en Dios. Descansar en el Señor, confiar. Entender que el tiempo del hombre está en las manos de Dios. Hay un tiempo y Dios te advierte acerca de las malas decisiones. Esta historia nos habla de una crisis. En este caso, la crisis era en alta mar. La crisis era en medio de la tempestad y de la tormenta.
Yo no sé cuál sea la crisis que hoy enfrenta. Sé que el hombre enfrenta muchas crisis. Quizás uno diga, mi crisis es matrimonial. Hace tiempo que el barco está a la deriva. Y espero que algo pase, que de repente un viento sople y nos lleve a tierra firme. Pero no lo veo. Y quizás te has abandonado a lo que pase, no haciendo nada, pero no te das cuenta que estás tirando por la borda años de matrimonio, por no hacer nada, por no tomar la decisión correcta, por no levantarte en fe, por no luchar. Ellos en medio del mar no podían hacer nada, pero tú puedes levantarte en fe. Tú puedes pelear por tu familia, tú puedes pelear por tu bendición, tú puedes pelear por los que amas, tú puedes pelear por lo que Dios te ha dado. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Él quiere destruir tu familia, él quiere quitarte lo que Dios te ha dado como un regalo precioso para tu vida. Él quiere decirte que tú no lo posees. Él quiere decirte que tú estás inmerso en medio de una crisis de la cual no vas a salir, e inclusive vas a perder la vida. Pero dice la palabra que Pablo le dijo, tranquilos, confíen, porque el ángel del Señor se me ha aparecido y me dijo que ninguno va a perecer. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, trae seguridad del cielo. El Señor estará contigo, el Señor no va a dejarte. ¡Aleluya! Santo es Dios. No importa cuán difícil se ponga la situación. Dice que ellos comenzaron a aligerar la nave y comenzaron a arrojar, a tirar por la borda las cosas que eran una carga. Hay quienes dicen, me separo, mi matrimonio es una carga, mi esposa es una carga para mí, mi marido es una carga para mí, lo tiro. La responsabilidad, los hijos son una carga para mí, así que voy a tirar por la borda todo eso. Y hay padres que no tienen relación con sus hijos porque decidieron tirar por la borda, sin importar lo que pase con ese niño, sin importar lo que va a pasar en su corazón al criarse sin su padre, sin la enseñanza, sin la corrección, sin la guía. Dice la palabra, pero siendo batidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Primero, una mala decisión, aparentemente buena. Segundo, una crisis. Tercero, alguien que no hace nada para poder, que se abandona a su suerte, que dice quizás el problema se resuelva solo. ¿Cuántos hay hoy aquí que dicen quizás el problema se va a resolver solo? Que lo haga Dios. Pero tú tienes que hacer tu parte. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Dijo, bueno, voy a salvarte. No, dijo, extiende tu vara. ¿Qué es lo que tú tienes? Avanza con lo que tienes. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Haz lo que tú puedas hacer. El enemigo quiere mostrarte y quiere ponerte en una crisis. Quiere dejarte inoperante, inactivo, que no hagas nada, que seas arrastrado por la tormenta, por la tempestad, por los golpes, por los vientos, por las dificultades que se presentan en tu vida, para que comiences a tirar en medio de las crisis. Todo por la borda. Cuando el hombre enfrenta crisis, se da cuenta quiénes están a su lado. Cuando todo te va bien, tú tienes muchas personas, muchos amigos, mucha gente a tu alrededor. Pero cuando tú experimentas lo peor de tu vida, en las crisis solamente se quedan aquellas personas que verdaderamente son especiales para ti. En el medio del peor momento de tu vida, pocos se quedan a tu lado. Pero luego de haber tomado y haber arrojado por la borda, perdieron toda esperanza de ser salvos. Es el orden.
Es el orden en el cual ocurren las cosas en el corazón del hombre. Malas decisiones, oídos sordos, crisis. Te das cuenta que no puedes resolver tus problemas, no puedes hacer nada, entregado, arrastrado por la dificultad. Comienzas a despojarte del peso, tirando a la basura todo el tiempo que has invertido en eso. Hay quienes han dejado carreras y han tirado por la borda, hay quienes han tirado su futuro, hay quienes han tirado su economía, hay quienes han tirado su matrimonio, su relación, su llamado. Y luego los días se vuelven grises. El sol parece no salir en el horizonte y la esperanza de salvarse se pierde. Quizás tú dices hoy, he perdido toda esperanza. He perdido la esperanza en mi vida de poder tener una vida diferente. He perdido la esperanza de poder salir de esta crisis de una vez por todas. He perdido la esperanza de algún día poder ser una persona diferente. He perdido la esperanza de poder restaurar mi matrimonio. He perdido la esperanza de poder salir de la crisis económica. He perdido la esperanza de poder salir de la crisis en mi salud. He perdido la esperanza. Quizás te has alejado de Dios. Quizás has tomado malas decisiones. Y las malas decisiones te han llevado a estar en medio de la tempestad. Pero el Señor dijo en un momento, hay un hombre que se considera prudente, que es el que edifica su casa, su corazón sobre la piedra. Él podrá pararse firme en medio de las tormentas, en medio de las crisis y en medio de las dificultades, porque la tormenta se levantará, golpeará contra su vida, pero no caerá porque está parado en Cristo, el cual es la roca firme, es aquel que sostiene tu corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Satanás quiere que pierdas toda esperanza. Él quiere que pierdas toda oportunidad. Dice la Escritura, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. El problema no era pequeño. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Se dice por ahí que lo último que se pierde es la esperanza. Pero esta historia dice que habían perdido toda esperanza de salvarse. 275 hombres que habían perdido la esperanza de salvarse. Que parecía que no iban a volver a ver el sol. Es como comúnmente se dice, no sé si volveré a ver el sol. Si volveré a ver otro día. Bueno, hay quienes han perdido toda esperanza. Hay quienes tomaron malas decisiones, se alejaron de Dios. Primeramente las cosas parecían irle bien, pero de alguna manera todo empezó a ir para mal. La crisis vino a su vida, económica, sentimental, material, física, la salud, todo. Todo comenzó a venir. Y no sabiendo cómo resolver el problema, le añaden aún más dificultad, tirando todo por la borda, tratando de eliminar el peso, tratando de buscar una salida. ¿Cuál es la salida? Ya está, abandono, renuncio. Esa es la salida. Y perdiendo toda esperanza de ser salvos. Mira, si esta palabra está llegando a tu corazón es porque hay esperanza. Dice la Escritura que hay esperanza para el que cree en Cristo Jesús. Hay esperanza para aquel que hoy le abre su corazón a Dios. Hay esperanza para aquel que toma esta voz de Dios para seguir sus caminos. Hay esperanza para aquel que hoy toma un rumbo diferente para su vida. Aquel que dice, Señor, quizás no sea el tiempo de embarcarme. Señor, ya me encuentro en medio de las crisis y es tiempo de confiar mi corazón. Señor, quizás yo no estaba haciendo nada para salir del problema. Quizás el problema mío radica en que estoy atendiendo las cosas pequeñas y no estoy viendo los problemas más grandes. Me he enfocado en atender las pequeñeces de mi vida, mientras que mi casa se desmorona.
Me he preocupado por pintar las paredes cuando mi matrimonio está destruido. Me he preocupado por construir y hacer lazos y buscar quizás crecer en muchas áreas, pero no hice nada para salvar mi propia vida. Dice la Escritura que ellos habían perdido toda esperanza, pero hoy hay esperanza para ti. Ellos habían perdido toda esperanza, pero Pablo les habló y les dijo: confíen, porque el ángel del Señor se me apareció y me dijo que ninguno va a perecer. ¿Vamos a perder la embarcación? Sí, vamos a perder la nave. Hay veces que tú tienes que perder, pero es necesario. Es mejor perder ciertas cosas en el camino, pero no perder la familia, no perder tu corazón, no perder tu llamado, no perder tu relación con Dios. Es mejor perder cosas materiales. Es mejor entender que has tomado malas decisiones y que debes virar y cambiar el rumbo. Has tomado una decisión hacia un camino que es contrario. Toma la decisión correcta. Cambia el rumbo de tu vida. Si estabas tomando decisiones que no te estaban dando ningún resultado, bueno, es tiempo de tomar una decisión que tiene el poder para cambiar tu vida, para transformar tu corazón. Así como las malas decisiones influencian en nuestra vida y son determinantes, las buenas decisiones también marcarán cambios importantes. Si tú tomas hoy una mala decisión, va a influir en tu vida y en la vida de tus seres queridos. Pero si tú tomas una buena decisión hoy, si tú decides seguir a Cristo, si tú decides entregarle tu corazón, no solamente la bendición será para ti, no solamente las promesas de Dios serán para tu vida, sino dice la palabra que aquel que cree en Cristo Jesús, no solamente habrá esperanza en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No solamente las promesas serán para ti, no solamente la bendición será para ti, sino será para tus hijos, para tus nietos. La promesa de bendición será para tu casa. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Yo invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que pueda abrirle su corazón a Dios. Has tomado malas decisiones en tu vida y te han traído hasta un punto en el cual te lamentas en la condición que tienes que vivir. Pero sabes, muchos saben que lo que están haciendo está mal y la vida que están llevando está mal. Pero como quieren seguir viviendo en esa vida, no dan un paso atrás. Su vida está mal, el rumbo de su vida también. Están en una crisis. Hay veces que desean morirse, quizás sea esa la solución. Hay veces que la tristeza es tanta que no saben cómo hacer. Hay veces que la angustia es fuerte en el pecho, al punto de que no puedes respirar. Pero sigues tomando malas decisiones. Sigues eligiendo mal. Mujeres que sus esposos las han abandonado una y otra vez. Sigues eligiendo mal, mujer. Porque sigues tomando el mismo camino. Sigues eligiendo las mismas cosas. Uno no puede tener resultados diferentes eligiendo siempre lo mismo. Es ilógico esperar que sea distinto. Pero si tú le abres hoy tu corazón a Dios, tu vida cambiará para siempre. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y mis errores. Ayúdame, Señor, a seguirte, a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.